primer libro de Samuel, capítulo 28, nos dice la Escritura que aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: «Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres». Y David respondió a Aquis: «Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo». Y Aquis dijo a David: «Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida». Ya hemos visto a David refugiándose en territorio enemigo, vendiendo su fidelidad a cambio de la comodidad y poniéndose al servicio de sus enemigos a cambio de beneficios y privilegios. Después de sus incursiones contra los amalecitas y de obtener un numeroso botín, encontramos a David que en lugar de guardar discreción con el botín que ha obtenido, especialmente porque está atacando a los aliados de los filisteos y los está exterminando, en vez de ser precavido e irse a Siclag, que era la ciudad donde él vivía, se fue a Aquis a mostrarle sus grandes victorias, su botín. Por eso nos dice el versículo 9 del capítulo anterior que asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Allí venía a entregarle todo su botín. Esto es todo lo que he conseguido. Al verlo el rey cargado con ese enorme botín, le preguntó evidentemente dónde has estado. David, que temía decirle a Aquis que había destruido a los enemigos de Israel, aliados de los filisteos, dio una respuesta ambigua. Le dijo parte de la verdad, pero no toda la verdad. Porque si le contaba toda la verdad, su posición y su protección en territorio enemigo se acabaría fulminantemente, y no quería perder todos esos privilegios que ostentaba. David ya vimos que había tomado la precaución de cubrir todas sus huellas. Nadie podía hablar de que él había estado en territorio enemigo. Por eso nos dice el versículo 11 del capítulo 27 que ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gat, de donde era el rey Aquis, filisteo, diciendo: «No sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David». Y todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo actuó de esta manera. No dejó a nadie con vida, para que nadie pudiera decirle al rey Aquis que estaba atacando a los aliados de los filisteos. Así vemos cómo David había pasado por alto su relación y confianza con Dios, cómo se entregó abiertamente a llevar a cabo sus propios planes que violaban clarísimamente mandatos y principios. Pero, y lo cómodo que estaba, y el gran reconocimiento que tenía, y la paz de la que disfrutaba él y sus hombres. En estos momentos para David es lo único que importa. Ya vimos que no obedeció al profeta Gad, que le mandó que se quedase en Judá, ni tampoco tuvo en cuenta la promesa dada por el profeta Samuel de que él sería el próximo rey de Israel. Así que para cubrir en su huida, para cubrir sus huellas que le delataban, David mató a todos aquellos que pudieran hablar mínimamente en contra de lo que él estaba haciendo. Y por tanto, Aquis fue engañado por completo con esa media verdad que en realidad era una mentira. Y lo que pretendía David, por tanto, era seguir contando con la total confianza del rey Aquis. Por eso leemos en el último versículo del capítulo anterior: «Y Aquis creía a David». Y decía: «Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo». David le estaba dando razones para que el rey Aquis se creyera esto. Le estaba dando razones. El asunto es que ya hemos encontrado a David anteriormente mintiendo. Mintió cuando usó a Jonatán para decirle a Saúl que se había ido. Si nos vamos al libro primero de Samuel, capítulo 20, versículos del 4 al 6, Jonatán le dijo a David: «Lo que deseare tu alma, haré por ti». Y David respondió a Jonatán: «He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer.
mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Este era el plan. La mentira. Si tu padre hiciere mención de mí, le dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí el sacrificio anual. ¿Tú quieres tener un amigo así de mentiroso? Hay más mentiras. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Le mintió a Ahimelech diciéndole que le enviaba a Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto. Totalmente mentira. Y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Nueva mentira. Y ahora le encontramos mintiendo nuevamente ante Aquis. Capítulo 27, versículo 10. Le decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy, tú y tus hombres, tu ejército? ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negueb de Judá, en el Negueb de Jerameel o en el Negueb de los ceneos. Pero no le decía dónde había estado realmente. Evidentemente pasó por allí, pero no es allí donde había estado. Otra mentira. Todo esto provocó que mucho después, cuando David identificase su pecado, cuando David reconociese su pecado y cuando David se arrepintiese de su pecado, exclamara a Dios diciéndole lo que nos dice el Salmo 119, versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Aparta de mí el camino de la mentira. La mentira. Este parece haber sido el pecado capital de David, la mentira. La particular inclinación corrupta de la naturaleza humana hacia la mentira. Ya lo dice el apóstol Pablo citando al Antiguo Testamento. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay bueno ni siquiera uno. ¿Qué es lo que sale por la boca? Mentira, mentira. No conocieron camino de paz. Todo lo que dicen es mentira. Esta etapa en la vida de David nos muestra que cuando estamos inmersos en algún tipo de pecado al que hemos entrado voluntariamente, es decir, David entró voluntariamente en esa situación, porque él quiso, no fue la providencia, fue él, tomó decisión y entró en territorio enemigo porque era lo más cómodo para su carne, lo más cómodo para sus intereses, lo más satisfactorio a todos los niveles. Entró por su decisión. Así que cuando estamos inmersos en algún tipo de pecado al que hemos entrado voluntariamente por nuestro interés o por nuestra comodidad, ese pecado trae de la mano otros pecados. Y entonces nos encontramos envueltos en situaciones de las que difícilmente vamos a poder escapar, porque es como una tela de araña que nos envuelve, porque un pecado lleva a otro y luego lleva a otro y luego tienes que transigir con otro y luego otro y estás envuelto. Es muy humillante que la Escritura se nos presente de cara y tengamos que responder a las acusaciones de la Escritura. Es muy humillante para la carne. Es muy doloroso para nuestros intereses el tener que romper con una forma de vida que nos es muy cómoda y favorable por obedecer a Dios. Es muy doloroso. Pero no olvidemos que siempre que hay arrepentimiento verdadero, siempre hay un alto precio que pagar para ser íntegros delante de Dios. Siempre. Así que debemos analizarnos con sinceridad delante de Dios sin buscar cómo justificar nuestra desobediencia a mandatos claros y precisos para que a través del arrepentimiento, que es lo que Dios nos ha dado juntamente con la fe, podamos encontrar paz en nuestro camino y la bendición de Dios en nuestra vida. Pero esto requiere decisiones, que nos duele a la carne, porque no nos interesan. Y es más, cuando uno se arrepiente, debe saber el coste que va a pagar. Debemos estar dispuestos a pagar el coste que tiene para nuestro interés, David, para nuestros privilegios, David, o para nuestra comodidad, la decisión que vamos a tomar. Esto tiene un coste altísimo. Hay que suplicar, por tanto, la ayuda del Todopoderoso
para que nos dé fuerzas y podamos romper con esa situación en la que estamos. Ya hemos visto que David estuvo 1 año y 4 meses. Hubo un momento en el que cortó, tuvo que tomar decisiones y las tomó. Esto lo veremos más adelante. Pero hoy está envuelto en todo su pecado. El estar dispuesto a ser humillado y tomar decisiones que van en contra de nuestros deseos o de nuestro interés es un precio que muchos no están dispuestos a pagar, y entonces ponen en juego su alma, ponen en juego el alma de los suyos, ponen en juego el testimonio, y esto es lo que encontramos aquí en la vida de David. Este es el ejemplo que él nos deja. Es el ejemplo que en muchas situaciones, más de las que imaginamos, nosotros podemos dar de alejamiento de Dios. Y lo que es peor, esto supone traición. Esto supone traición. Por eso tenemos que suplicar como David lo hará. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Debido a que somos descendientes del padre de la mentira, quien con su engaño llevó a toda la raza humana a esa situación de corrupción, la inclinación natural de nuestra carne, la inclinación natural de nuestros deseos, prefieren la mentira del diablo a la verdad de Dios. Nos sentimos mucho más cómodos en el entorno de la corrupción y de la mentira, mucho más que en la integridad y la verdad. Por eso tenemos esa tendencia tan marcada a mentir en todos los seres humanos. Forma parte de nuestra naturaleza caída. Y solamente la obra regeneradora del Espíritu Santo es la que puede hacer que dominemos este grave pecado en el que el ser humano, por su condición, está inmerso. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar, solo. Cuando aplica con poder la palabra de Dios y regenera el corazón, y entonces ya tenemos otra visión, para tener fuerzas y asumir lo que cuesta ser íntegro. Y cuesta mucho, cuesta mucho. El asunto es que mentimos cada día. Lo hacemos cuando exageramos un hecho. En la iglesia estábamos por lo menos 500. 17. Lo hacemos cuando nos comprometemos a hacer algo que sabemos que no vamos a hacer. Luego te llamo. No tengo la menor intención de llamarte. Luego te llamo. Sí. Espérame sentado. Lo hacemos cuando tenemos una responsabilidad y decimos que se me ha olvidado. Ja. ¿Cómo se me ha olvidado? Estamos mintiendo como bellacos. Lo hacemos cuando tenemos un deber que cumplir y es que no he tenido tiempo. He tenido tiempo para todo lo demás. Me he divertido, he dormido 17 horas seguidas, para todo he tenido tiempo. Pero para una responsabilidad de 5 minutos no he tenido tiempo. Peor aún, ¿cuántas personas creyentes fingen ser muy piadosas en su apariencia externa? Usan un lenguaje religioso. Bendiciones, pache, bendiciones. Y sus corazones y sus mentes están lejísimos de lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Hay una incoherencia entre lo que sale por su boca y sus hechos. ¿Cuántos van a una supuesta iglesia para adorar a Dios? Y entonces les vemos adorar a su ego, a sus emociones, y no hacen otra cosa sino adorar a su padre, el diablo. Esto también es fuerte decirlo, pero es exactamente lo que están haciendo. Porque cuando no se adora a Dios, ¿a quién se adora? El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. Si no adoras a Dios, ¿a quién adoras? Muchos dirán que esto de mentir en un contexto cristiano es una exageración. Fijaos lo que Dios le dice a Israel en Oseas 11:12. Me rodeó Efraín de mentira. Efraín era una de las tribus de Israel. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Fijaos de qué les está acusando. De mentirosos, de engañadores. Es lo que el Señor le dijo a los judíos que supuestamente eran su pueblo. Y el Señor les dice en Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre.
y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. ¿A quién se está refiriendo el Señor? Luego, si vamos un poco más adelante, en el versículo 44 del capítulo 8, el Señor define a qué padre se está refiriendo. Y les dice, judíos, entraban en el cielo por ser judíos. Hoy muchas iglesias defienden que por ser judíos todos van al cielo. Y les dice el Señor a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois sus hijos. Claro, si tú dices hoy esto en una de esas supuestas iglesias, que son sinagogas de Satanás, y vas a predicar y dices que son hijos de su padre el diablo, te sacan con los pies por delante, porque te apedrean, claro. Menos mal que en nuestro púlpito lo podemos decir. El asunto es que Dios no puede ser burlado. Hoy es el día del Señor. Un altísimo porcentaje de iglesias que supuestamente se reúnen para adorar a Dios, lo que realmente hacen es que su sagrado nombre sea blasfemado, que su gloria sea profanada, que su santidad sea deshonrada. Supuestas iglesias que se reúnen supuestamente para adorar a Dios, resulta que se adoran a sí mismos, según los deseos corruptos de su corazón, rindiendo un culto falso, blasfemo y despreciable al Dios Trino. Vaya adoración. Ya decía el Señor de los judíos también, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Lo dijo el Señor, citando a Isaías. En la época de Isaías también ocurría. Imaginaos en la nuestra. Imaginaos. Pero como se sentían tan contentos y alimentaban de una manera tan extraordinaria su egolatría, sus emociones y su fantasía, quieren entender que eso es espiritualidad. Eso es espiritualidad. Más bien es espiritismo. Es parecido pero distinto. Así se constituyen como un pueblo falso y perverso. Y no me refiero a los católicos, que lo son desde hace siglos. Me refiero a los que se llaman evangélicos, que han pervertido la verdad para seguir en la fantasía y en la superstición. Es un pueblo como el Israel de los tiempos del Señor, hijos de su padre el diablo, también llamados cuando se reúnen, sinagoga de Satanás. Eso es lo que son. Ahora, vamos a traer esto más acerca de nuestra situación en particular, porque ya sabemos que todo el mundo es muy malo y nosotros somos muy buenos. Vamos a ver si pasamos el filtro de la Escritura. Las implicaciones de la mentira de David pronto se hicieron evidentes. Así empieza nuestro primer versículo del capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas, reunió su ejército, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Que sepas que te vienes a la guerra con nosotros, tú y tus hombres. Eso le está diciendo. A la guerra contra Israel. Desde luego esto era lo último que podía imaginar David. Y esto le posicionaba en una situación de enorme dificultad. Ahora tenía una gran presión que le impedía salir indemne. Por un lado, si rechazaba la petición del rey, no solamente corría el peligro de enfurecerlo, cosa que podía acabar con su vida y la de sus hombres al momento. También podía mostrar una gran ingratitud hacia el rey que le había dado y mostrado su bondad, su protección, su cuidado y sus recursos. Todo esto le dio. Por lo tanto, sería lícito que el rey esperase la respuesta a todo lo que él le había dado. Por otro lado, aceptar la propuesta de Aquis significaba ser un traidor a Israel. Él se podía poner juntamente con los ejércitos filisteos para pelear contra su pueblo. Es decir, era un traidor, hiciese lo que hiciese. Era un traidor. ¿Qué piensas de David y la forma en la que está actuando? Es condenable. Está mintiendo, diciendo las verdades a medias, ocultando lo que no quiere que se sepa. ¿Podrías tener un amigo tan mentiroso como David?
O a lo mejor, ¿te has mirado al espejo? Por si tú también camuflas de esta manera las verdades que son mentira, pero lo camuflas para evitarte algunas cosas. ¿Te has preguntado si tú estás ante un dilema semejante? Cuando por interés y desobediencia a un mandato directo de Dios, mandato directo, que en el caso de David se le dijo que se quedase en territorio de Judá, una persona desobedece un mandato o un principio, verá que pronto, como dijimos antes, tiene que cometer otro pecado para tapar el primero, porque está metido en una dinámica de la que difícilmente va a poder escaparse. Y entonces tiene que cometer otro más, y luego otro más, y luego otro más. Y es porque no le queda más remedio a causa del camino que ha tomado y no puede salirse si no es mintiendo o haciendo cosas incoherentes con la verdad que Dios nos muestra en su palabra. Este dilema doloroso es el que David encontró para sí mismo. Si no me voy con el rey, ¿cuál es el precio que estoy pagando por todo lo que el rey ha hecho conmigo? Y si me uno al rey contra Israel, soy un traidor contra mi propio pueblo, porque yo me levanté para defender a Israel contra Goliat y lo maté y le corté la cabeza, porque era un incircunciso, un hijo de Satanás. Pero David, estás en la banda de los enemigos de Dios, de los hijos de Satanás. Así se encuentra David. Y esto queda registrado en las Escrituras para nuestra enseñanza y advertencia. Si te vas a territorio enemigo, no cometerás el solo pecado de irte a territorio enemigo. No, no ese es el único pecado. Luego le empiezas a sumar. Porque para mantenerte en esa posición, tienes que sumarle uno y otro y otro y otro. Es una advertencia solemne de lo que podemos esperar si abandonamos el camino de los preceptos y mandatos de Dios. Si decidimos ir por nuestro propio camino, que es el que más nos interesa, el que más nos gusta, el que más disfrutamos, el que queremos realmente, con total seguridad, pronto vendrán ante nosotros situaciones que nos obligarán a violar la conciencia. Pronto vendrán. Porque ese es el camino que hemos elegido. Cuando hemos transigido en la primera estación del camino, las siguientes nos obligan, sí o sí, a seguir cayendo en distintos pecados. No hay escapatoria. Es cierto que una conciencia sensible condena esos pecados, pero quien está inmerso en esa situación, aún siendo creyente, como lo es David, se ve abocado a cometer pecado tras pecado, porque no ve ninguna vía de escape, y tiene que seguir pecando, porque tu decisión desde el principio estuvo mal. Pecaste contra Dios tomando esa decisión, y luego vienen la dinámica normal de la vida que te lleva a pecar tras pecar. Lo cual nos muestra que cuando nos desviamos de la senda del deber, aún en lo más mínimo, cada circunstancia que venga a continuación nos impondrá con severidad el someternos a un determinado pecado. Es como cuando cogemos una gran piedra, una gran roca, nos vamos al monte más alto y la arrojamos. ¿Qué ocurre? Pues que cuanto pase más tiempo, mayor velocidad adquiere la roca. Y eso es lo que intenta hacer Satanás. Un empujoncito. Tú solo caerás. Cuando el creyente acepta el primer empujoncito, porque para sus intereses, su comodidad y sus privilegios, eso le gusta a la carne, estás atado. De manera que la Escritura nos muestra esto para que sepamos cuán vigilantes tenemos que estar contra el primer paso en falso. Cuán fervientemente, cuán constantemente tenemos que orar suplicando al Señor que no nos meta en tentación. Que no podamos estar en una situación donde encontremos algo bueno para la carne y algo malo en cuanto a nuestra integridad delante del Señor. Por eso tenemos que orar también como el salmista: sosténme y estaré seguro, sosténme. Pero esto no viene por arte de magia. Viene cuando usamos los medios de gracia a fondo y estamos en una dependencia fiel en cuanto a nuestra relación con Dios. Satanás, desde luego, ni descansa ni está satisfecho hasta que le da un pequeño empujón a un cristiano. Porque sabe muy bien
que nuestro ritmo se frena en gran medida en cuanto nos empuje. Se frena el ritmo. Quedamos expuestos a las presiones que después vendrán y que no podremos salirnos de ellas, porque estamos en un círculo que salir de esas presiones ya conlleva un cambio radical a todos los niveles. Pero David lo hizo. Pero nosotros somos diferentes. Porque David sí que pecaba, pero nosotros no. Aquí somos santos y puros. Y nosotros no tenemos ni siquiera de qué arrepentirnos, porque el pecado que le pasó a David a mí no me pasa. Bueno, hay que examinarlo con atención. Dice Juan Carlos Rail: piensa por un momento en la razón por la cual has sido enviado al mundo. No has sido enviado meramente para comer, beber y satisfacer los deseos de tu carne. No solo para vestir el cuerpo y seguir la carne donde quiera que ésta te lleve. No solo para trabajar, dormir, reír, hablar, disfrutar y pensar en nada más allá de lo temporal. ¡No! No pienses que has venido al mundo por ese propósito. Tienes un propósito más alto y mejor que este. Fuiste colocado en este mundo para prepararte para la eternidad. El único propósito de tu cuerpo es el de ser una morada para tu espíritu inmortal. Por lo tanto, es oponerse abiertamente a los propósitos de Dios, el hacer como hacen muchos, convertir el alma en la sierva del cuerpo y no el cuerpo en el siervo del alma. Cuando se transgreden los principios, yo trabajo para mi cuerpo. Cuando soy fiel a Dios, trabajo para mi alma. ¿Cuál es el propósito por el que estamos en el mundo? En 50 años, casi ninguno de los que estamos aquí estaremos. ¿Cuál es el propósito por el que estoy en este mundo? David había hecho mal en buscar la protección de la ira de Saúl en la tierra de los filisteos. Pero era lo más cómodo para él. Y ahora el rey de Gat requiere su servicio y el de sus hombres porque él les ha dado cobijo, les ha dado alimento, les ha dado casa, les ha dado protección, les ha dado todo lo que querían. Ahí lo tienes. Ahora me quiero cobrar. Como era de suponer, la guerra contra Israel llegaría tarde o temprano, y por tanto, ahora que llega, Aquis requiere la asistencia en combate de David y sus hombres. Ahora, David ya ha demostrado sus capacidades militares logrando sus victorias, y además ha hecho ostentación de sus capacidades militares trayendo el botín para que lo vea Aquis. Por lo tanto, ahora el rey quiere seguir contando, lógicamente, con David para sus siguientes victorias. ¿Es de eso de lo que ha fardado David? Pues Aquis requiere su presencia. Esto nos muestra que cuando el cristiano se vuelve al mundo en busca de ayuda, de protección, de comodidad, y se envuelve en muchos asuntos con la gente del mundo, debe esperar que se le pida pagar el precio que el mundo requiere por el servicio que te ha prestado. Cuanto más le pidas al mundo, el mundo más te va a pedir. Cuanto más te involucres en asuntos del mundo, con gente del mundo, el mundo más te va a pedir. Aquí también vale, no os unáis en yugo desigual con el infiel. Aquí también vale. No solamente para los que se casan, es también para con quién nos asociamos para hacer qué. Si te vas a vivir a territorio enemigo, tarde o temprano el enemigo querrá cobrarse los favores de los que te has beneficiado. Y entonces te verás ante el dilema, como David, de agradar al mundo, ante el que has cedido y con quien tienes una gran deuda de gratitud, o bien traicionar a Dios. Este es el dilema. Porque en los contextos donde te has metido, has recibido beneficios. Ahora cuando te pidan que devuelvas lo tuyo, ¿cuál es la respuesta? El dilema, por tanto, es: o eres infiel a Dios, o eres ingrato con aquellos a los que te has vendido y de los que te has beneficiado. Este es el dilema en el que ahora se encuentra David. Así que aquí le encontramos mintiendo una vez más. Ya hemos visto sus mentiras. Otra más. Falseando su posición. Se comprometió a luchar contra Israel y a favor de su benefactor, el rey Aquis. Y resulta que le estaba mintiendo porque no tenía la menor intención de cumplir su palabra. Si esto es condenable en David, ¿crees que puede ser condenable en ti? ¿O no? ¿O es solamente un tema de David? Conmigo, desde luego, nada se parece.
David, por tanto, sería acusado de traición si luchaba contra Israel, que era su pueblo, lo cual le alejaría bastante de los afectos de su propia nación, ante quien había sido escogido para ser rey, y además se expondría una vez más en batalla a darle muerte a Saúl, de quien en las 2 ocasiones anteriores no ha querido ni tocarlo. Y ahora en batalla, ¿qué vas a hacer? Que tienes a Saúl al frente de su ejército. No es como los generales de hoy, que se quedan en sus trincheras o en sus capitales, envían al ejército, que se mueran todos, pero yo estoy aquí. En aquel tiempo los reyes iban los primeros a la guerra. Demostraban su fortaleza y su valor liderando su ejército. Entonces, cuando te presentes al lado de Aquis como uno de sus capitanes, es decir, a su lado, enfrente del ejército israelita, con Saúl al frente, ¿qué vas a hacer? Así que, ¿sería culpable de traición si luchaba contra Israel? ¿O sería culpable de ingratitud y rebelión si luchaba contra los filisteos? Porque se iba a enfrentar a quien le había protegido y le había dado tantos recursos para él y para sus hombres. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar, David? Ya que has entrado donde no debías, por tu propia decisión, y ahora con todas estas consecuencias, ¿qué vas a hacer? Parecía imposible que pudiera liberarse de esta crítica situación con una buena conciencia. Porque sea lo que sea que haga, ya está todo mal. Ya está todo mal. Ante la petición del rey de que saldría con él a la guerra, David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Muy bien, estoy a tu disposición. Probablemente David estaba bastante indeciso en cómo actuar. Y seguramente, como buen evangélico, acariciaría la secreta esperanza de que el Señor le ayudaría a salir de esta gran dificultad. Sin embargo, sea lo que fuese, lo que viniera después, de ninguna manera le excusa de la respuesta y el compromiso que él adquiere delante del rey. Y es que él va a ir al lado del rey a luchar contra su pueblo. Y esto es lo que hacen muchos cristianos. También. Ellos solitos se meten en problemas por sus malas decisiones de gran importancia que conllevan pecados graves. Y luego reclaman al Señor su ayuda para salir de donde ellos mismos se han metido sabiendo que estaban pecando. Pero es más, algunos son tan insensatos, me refiero a los que se llaman creyentes, que atribuyen a la providencia de Dios esta situación y dicen: Dios ha permitido esto. Hombre, Dios no ha permitido esto. Tu pecado, tu decisión, te han metido en esa situación. Por lo tanto, no es algo que la providencia de Dios haya preparado y que te haya puesto en medio de esa situación. No, es tu decisión y tu pecado quien te ha llevado allí. Entonces no es Dios ha permitido esto. No es Dios ha permitido esto. Si alguien piensa así, es que realmente no conoce a Dios. Desde luego no tiene ni la menor idea de lo que enseñan las Escrituras. Tampoco debe tener mucha idea de la corrupción de su corazón. Y desde luego no es capaz de entender la acusación blasfema que está exponiendo contra el Dios Trino, que también le va a traer juicio. Fijaos lo que dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, Santiago 1:13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es que Dios lo ha permitido. Repetimos, David, eres tú con tu decisión que te has metido en territorio enemigo. Eres tú con tu decisión que has permitido obtener todos los beneficios, todos los privilegios, una ciudad para vivir y todo gratis. Eres tú con tu decisión. No es que Dios me ha puesto en esta situación. No, eres tú. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de su propio deseo, es atraído y seducido. ¿No has sentido esto, David? ¿Que te has sentido seducido y atraído por cómo ibas a vivir en Siclag, en territorio filisteo? Entonces, dice Santiago, la concupiscencia, el deseo de querer obtener esto para mi carne, para mi comodidad, para mi interés, para mi satisfacción. Entonces, el deseo
después que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, tomo la decisión de que ese es el camino al que voy a dirigirme. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, vas a tener problemas mientras que vivas. Amados hermanos míos, dice Juan, no erréis. No te equivoques. No te pongas en tu mente excusas estrafalarias para decir que tu caso no es este. Cuando te expones delante de la palabra del Señor, se aplica a todo el mundo, se aplica a David, a los judíos, a los israelitas, a la iglesia del primer siglo, a los católicos, a los evangelicoides, pero a mí no. Ten mucho cuidado. Amigos míos, amados hermanos, no erréis, dice Santiago. Así que nadie se equivoque cuando sus malas decisiones atraen problemas y conflictos a su vida y a la de los suyos. Hay decisiones que se toman correctamente y le duelen mucho a la carne, muchísimo. Y otras que se toman pecaminosamente y le gusta a la carne, nos satisface. Ahora, esas decisiones pecaminosas requieren más tarde o más temprano su pago. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Tenlo por seguro. Versículo 2. David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ningún problema, Aquis, aquí estoy yo. El rey de Gat entiende la respuesta de David como una promesa que David hace, como un compromiso de ayuda eficaz. Por eso determina nombrarle capitán de su guardia personal, de su persona, el círculo más cerrado de defensa. Tú serás capitán de mi guardia personal. En ese momento David está dominado por el temor al hombre y no pudo oponerse a esa situación. Las veces que hemos hablado del temor al hombre y las que nos quedan. En esta misma circunstancia se encuentran muchos creyentes que han aceptado situaciones pecaminosas en su vida, en su contexto, ya sea en su matrimonio, ya sea en su iglesia, ya sea en su trabajo. Han estado durante tanto tiempo atentando contra algún mandamiento específico de Dios que se ven presionados por el hombre hasta tal punto que no son capaces de romper con esa situación y que se debaten angustiosamente cada día buscando una respuesta, buscando un milagro. Señor, sácame de esta situación. Hombres y mujeres que en su matrimonio han aceptado un papel que no es el que define la Escritura. Y entonces, ¿cómo se van a enfrentar a su cónyuge después de tanto tiempo como el que han estado asumiendo una transgresión al mandato divino? ¿Cómo se van a enfrentar cuando la Escritura les abre los ojos a ese problema? Ya están atados. Ya están atados. Solo ven como salida seguir atentando contra el mandato. Solo ven como salida mostrar su infidelidad a Dios por no querer alterar la situación que tienen con su cónyuge por miedo. No lo van a cambiar. No lo van a cambiar. Así está David en estos momentos. Personas que están en una iglesia en la que pueden ver las marcas profanas, alejadas de todo principio bíblico, donde no se honra a Dios, sino que más bien se blasfema su nombre, donde no se rinde culto al nombre de Dios, sino se rinde culto al hombre, pero siguen ahí, porque esa fue la iglesia donde fueron hace 30 años. ¿Y cómo voy a dejar la iglesia donde yo vine hace 30 años? Que la iglesia de hace 30 años se parece en que tiene el mismo suelo y el mismo techo, lo demás ha cambiado. Y siguen ahí, porque ¿cómo voy a dejar yo la iglesia donde me convertí hace 30 años? Así que aunque se profane el nombre de Dios y se blasfeme y se haga todo tipo de barbaridades, no tienen fuerza para dejar esa iglesia profana. Así estaba David. Personas que en su trabajo tienen que asumir una dinámica de mentira para mantenerse en sus puestos. Y como ya mintieron una vez, ahora tienen que seguir haciéndolo por miedo a las represalias o al despido. Así estaba David.
cuando todo esto está ocurriendo en nuestras vidas, debemos parar y preguntarnos algunas cosas, como hizo David más tarde. Hay una historia que se relata en el libro de Hechos, y está hablando Gamaliel, libro de Hechos capítulo 5, a partir del versículo 40. Está hablando Gamaliel, que era el maestro, como todos sabéis, de Pablo. Era un hombre importante dentro de la religión judía. Había dos escuelas de pensamiento, una que era estricta respecto a las tradiciones judías y no quería saber nada más de nadie, y otra era la de Gamaliel, que decía que teníamos que estudiarlo todo y retener lo bueno, pero había que estudiar a los pensadores y a los filósofos griegos, había que ver el mundo en el que estábamos y había que ver dentro del mundo en el que estamos cómo se aplica la palabra de Dios. Pero tengo que conocer el mundo en el que vivo para saber cómo puedo afrontar las dificultades del camino. Así que se presenta delante de Gamaliel el asunto de si estos que dicen servir a Cristo, que dicen que es el ungido de Dios, que dicen que es el Mesías, son verdaderos o no. Y Gamaliel lo que les está diciendo es, si son verdaderos, no vais a poder pararlos. Y si son falsos, como ha ocurrido con otras sectas anteriores, ellas mismas se morirán. Así que dejarlos tranquilos. A partir del versículo 40 sigue la historia. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y siguieron predicando. Se lo habían prohibido, siguieron predicando. El asunto que nos tenemos que plantear y cuestionar es que cuando uno es fiel soldado de Jesucristo, debe estar dispuesto a sufrir penalidades a causa de su fidelidad al ejército al que pertenece, no de su fidelidad a la comodidad de su carne. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos nosotros realmente dispuestos a sufrir afrenta por causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a sufrir afrenta? Porque estos hombres la sufrieron. Y además, precisamente se dice que estuvieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Es decir, que cuando hicieron lo que tenían que hacer, y hubo las consecuencias dolorosas para la carne que sufrieron, se sintieron gozosos, porque hicieron lo que tenían que hacer. ¿Estamos nosotros realmente dispuestos a sufrir afrenta por causa de nuestra fidelidad a Cristo, allí donde Él nos ha puesto? Porque si observamos a estos primeros cristianos, tuvieron que tomar decisiones importantes en su vida, y por sus decisiones tuvieron que sufrir. Podían haber pensado que no iban a hacer nada, con lo cómodo que se está sin hacer nada. Podían haberse unido a la religión del imperio, hubieran tenido privilegios, pero no se quisieron sumar al enemigo, sino que fueron fieles a Cristo y acabaron azotados. El asunto es, siempre hay que tomar decisiones, pero si nos inclinamos a las que favorecen a nuestra carne, desoyendo mandatos claros, hay que responder algunas preguntas. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Hemos hablado 1500 veces del arrepentimiento. ¿Pero realmente somos conscientes de lo que implica el arrepentimiento? El arrepentimiento es un don que Dios nos da juntamente con la fe para poder corregir nuestro camino. Es un don de Dios que da juntamente con la fe para corregir nuestro camino. Nos lleva a identificar nuestro pecado. En la vida de David le veremos cometer pecados muy graves que siempre identificó, siempre. Le veremos cometer pecados muy graves que siempre reconoció. Y le veremos hacer y cometer pecados graves de los que siempre se arrepintió. Siempre. Esto es lo que evidencia que era un hijo de Dios. Los identificó, los reconoció y se arrepintió. Para esto hay que tomar decisiones. Decisiones que le duelen a la carne. No nos interesa. David, vaya decisión que vas a tomar si sales de tierra de los filisteos. La casa gratis, adiós. Los privilegios de ser un victorioso capitán, adiós. El que tengas mantenimiento para tu familia y para todos tus hombres, adiós. El que tengas reconocimiento social, adiós.
El que estés protegido, adiós. Adiós, David, a todo eso. ¿Estás dispuesto tú a pagar todo ese precio? El identificar nuestro pecado, el reconocer nuestro pecado y el arrepentirnos de nuestro pecado, todo eso es un paquete que nos debe llevar a tomar las decisiones oportunas para alejarnos del camino o de la situación pecaminosa en la que nos vemos envueltos. Debemos, por tanto, suplicar a Dios que nos dé de su gracia para salir de ese pecado. Y debemos suplicarle que nos dé fuerzas por las consecuencias que para nuestra comodidad, para nuestro interés y para nuestros privilegios va a tener el que tomemos las decisiones oportunas, porque nos va a doler. El asunto es que cuando estudiamos la vida de la Iglesia, decimos, qué grandes hombres en el pasado, cómo lucharon, cómo se entregaron a la muerte, cómo perdieron todo por causa de Cristo, qué grandes hombres. Y la señal hace así, ¿y tú? ¿Y tú? Y tú no tienes que hacer nada. Fueron esos grandes hombres que se murieron todos. Pero yo no tengo que hacer nada, no tengo que tomar ninguna decisión, no tengo que actuar y cambiar nada en mi vida. El problema generalmente que tiene el cristiano es que no reconoce que lo que está haciendo es pecaminoso. No lo reconoce, no lo identifica. El cristiano encuentra siempre una excusa para que la conciencia no le acuse por el pecado que comete. Y esto es un terrible y sutil engaño de Satanás que maquilla el pecado de tal forma para que en mi situación particular eso no sea pecado. Para el resto de los 7.000 millones de habitantes que pueblan hoy el mundo y los otros 7.000 anteriores, sí, pero para mí, no, eso no es pecado. Por eso hay que orar, por eso hay que orar, por eso hay que suplicar, para que el Señor nos dé una conciencia sensible, para que el Señor nos dé un espíritu enseñable, como irá haciendo con David, y en quien veremos los frutos del verdadero arrepentimiento. ¿Cómo se evidencia que te has arrepentido? Tus hechos. ¿Cómo se evidencia, tal y como estamos viendo en la serie de Santiago? ¿Cómo se evidencia la fe? Yo tengo fe. Muéstrame tus hechos. Yo tengo fe en Dios. Yo creo en Dios. ¿Los hechos? Pero yo creo en Dios. Ya, ¿los hechos? ¿No existen hechos? También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Si no hay hechos, no hay nada. No tienes nada. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, hoy tienes una vez más la oportunidad de arrepentirte. Hoy. El arrepentimiento no es para los pecadores que llamamos fuera de la iglesia a ver si se convierten. No, no. El arrepentimiento es el don que Dios da juntamente con la fe y que debemos practicar cada día. Hoy también tenemos una oportunidad más para arrepentirnos. Debemos suplicar de todo corazón al Señor que nos dé fuerzas para romper con esa serie de pecados en las que estamos inmersos y en las que no nos podemos casi desatar porque ya dimos la palabra una vez y luego después de ese pecado vino otro y luego vino otro y luego vino otro y luego otro y estamos en una tela de araña envueltos. Tienes que suplicarle al Señor que te dé fuerzas para romper con esa serie de pecados en las que estás inmerso. Debes tener la absoluta seguridad de que Dios te da su gracia si con una verdadera convicción y contrito en tu corazón tomas la determinación de salir de tu propio camino y dirigirte a Cristo para que te perdone. Pero tienes que actuar. Suplícale que te dé fuerzas, porque las implicaciones que conlleva el arrepentimiento siempre le duelen a la carne, siempre. Aquel que diga me arrepiento y siga tan tranquilo y no le ha dolido nada ni ha tenido que hacer nada, se está engañando. Se está engañando. Eso no es arrepentimiento, eso es reconocimiento. El arrepentimiento exige decisiones que no le van a gustar a tu comodidad, no le van a gustar a tus privilegios, no le van a gustar a tus recursos, no le van a gustar a tu tiempo. Ese es arrepentimiento. Así que ten ánimo en medio de la batalla, porque hay una promesa de vida para todos aquellos que de corazón sincero obedecen a Cristo. Hay una promesa de esperanza. No tengas temor al hombre, no tengas temor a tu cónyuge, a tus suegros, a tus tíos, a tu jefe. No tengas temor. No tengas temor de las consecuencias a las que te vas a enfrentar cuando determines servir a Cristo con integridad. Órale al Señor para que te dé fortaleza y sé valiente para hacer lo que sabes que es tu deber.
Si es que en algo amas tu alma. Y si es que en algo amas también a tu Salvador, que te recuerdo que es tu Señor, es decir, tu amo, a quien le debes obediencia, porque ha pagado con su sangre el precio de tu salvación. Ten todas estas cosas en cuenta y empieza a trabajar. Decide. Vamos a terminar en oración.